Bueno chicos, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a ver unidades de superficie, ¿no es cierto? Papel y lápiz para tomar apuntes. Trabajamos cualquier duda en los comentarios después en la actividad en la plataforma, me preguntan, así lo aclaramos en un próximo video, ¿sí? Bueno, continuamos nomás a prestar atención, vamos nomás. Como recién dijimos, vamos a ver unidades de superficie. Anteriormente vimos que la diferencia entre perímetro y superficie es que en el perímetro es la suma de todos los lados, es decir, solamente los bordes. El perímetro se mide en unidades simples, es decir, unidades simples de longitud. Puede ser, por ejemplo, como vemos acá, metro, centímetro, milímetro, kilómetro, dependiendo de las dimensiones que tenga, ¿no es cierto? Nosotros sumamos todos los lados y obtenemos el perímetro de una figura. Cuando hablamos de superficie no nos estamos refiriendo a los bordes, sino que nos referimos al espacio que ocupa esa figura. Todo lo de adentro vendría a ser. Y se calcula utilizando fórmulas. Según cada figura va a ser la fórmula correspondiente que vamos a utilizar. Donde se multiplican los lados, y a veces se divide también, pero por lo tanto las unidades de superficie son unidades al cuadrado. ¿Esto sale de qué? Por ejemplo, metro cuadrado sale cuando multiplicamos metro por metro. Centímetro cuadrado sale de multiplicar centímetro por centímetro. Kilómetro cuadrado sale de multiplicar kilómetro por kilómetro. Milímetro cuadrado al multiplicar milímetro por milímetro y así sucesivamente. Lo importante es que todas las unidades deben ser la misma, es decir, todas las medidas deben estar en la misma unidad para poder calcular. No podemos multiplicar milímetros por centímetros, porque eso no nos daría una unidad de superficie, ¿está? Entonces, si en las dimensiones de nosotros, de una figura, tenemos un lado en milímetros y el otro lado en centímetros, debemos escoger a qué medida lo vamos a llevar. O pasamos todo a centímetros o pasamos todo a milímetros. Entonces, de esa manera podemos obtener la superficie del cuadrado, en este caso, en milímetro cuadrado o centímetro cuadrado, dependiendo de qué medida estemos utilizando. Para calcular la superficie se utilizan fórmulas. Estas fórmulas que tenemos son, por ejemplo, para el cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces, como en un cuadrado todas las medidas son iguales, nosotros las vamos a expresar en una unidad. Supongamos que lo hacemos en metros. Entonces, al poner el lado en metros, y el otro lado también está en metro, que es el mismo, metro por metro me daría metro cuadrado. En un rectángulo es como un cuadrado, nada más que tiene distintas medidas. A una le llamamos base y a la otra se le llama altura. Y para calcular la superficie de un rectángulo se multiplica la base por la altura. Si yo la base la tengo en centímetros, a la altura la deberé tener en centímetros también para poder multiplicarlo. Si la base está en metros, la altura deberá estar en metros también. De esta manera, en el ejemplo yo puse centímetros, entonces centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados. Y esa será la superficie del rectángulo. Acá me están faltando los números, ¿no es cierto? Yo tengo que tener la base tantos centímetros, la altura tantos centímetros. Por ejemplo, si la base mide 2 centímetros y la altura 1 centímetro, será 2 por 1, será 2 centímetros cuadrados. Cuando vamos al triángulo, el triángulo es... La fórmula es superficie es base por altura dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Es como si fuera un rectángulo cortado a la mitad por su diagonal. Por eso es dividido 2. Esta raya que nosotros vemos acá, esta línea de fracción, significa dividido. Si nosotros tenemos la base en milímetros, la altura deberá estar en milímetros también, o en la misma unidad ambas. En este caso yo puse como ejemplo milímetros. Entonces la base, que tiene tantos milímetros, la altura tantos milímetros, multiplico los números, multiplico milímetro por milímetro y me da milímetro cuadrado. Eso siempre lo tengo que dividir por 2 para el caso del triángulo. Vamos hasta ahí. ¿Me siguen? Bien, cuando la figura que tenemos es un círculo, en el círculo tenemos algunas consideraciones importantes. Que tenemos dos medidas. Por un lado, el diámetro, que es la medida desde un borde hasta el otro pasando por el centro. Ese es el diámetro del círculo. La mitad del diámetro es lo que se llama radio, que es la mitad de ese diámetro. Es una medida que se utiliza mucho en los círculos para calcular la superficie. También tenemos un número que se llama pi, que es una letra griega. Esa letra griega pi representa un número, o es un número que representa las veces que entra el diámetro alrededor de la circunferencia.
El valor del pi es 3,14, 15, 92, 6, 5, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es un número infinito, no termina nunca. Nosotros vamos a usar siempre 3,14. Entonces, a partir de ahora tienen que recordar que cada vez que vean pi significa 3,14. Es las veces que este diámetro, si nosotros agarramos este diámetro y lo ponemos acá en el borde de la circunferencia, va a entrar 1, 2, 3 veces y un poquitito más. Entonces eso es lo que representa el 3,14 este. Para calcular la superficie de un círculo se hace pi, que es este número, que es 3,14, por el radio, este radio que está acá, al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos 3,14 por, supongamos que el radio es 1 metro al cuadrado, me va a quedar 3,14 metros cuadrados, porque al elevar metro al cuadrado me queda metro cuadrado. Lo mismo, si yo tengo el radio en centímetros, obtendré la superficie en centímetros cuadrados. Si el radio está en milímetros, serán milímetros cuadrados, etc. Vamos a ver unos ejemplos, ¿les parece? Como ejemplo podemos ver cuál es la superficie del rectángulo. Este rectángulo tiene 8 metros por 300 centímetros. 8 metros de base por 300 centímetros de altura. La superficie de un rectángulo dijimos que era base por altura, como lo vimos en la parte anterior. Entonces, esta superficie va a ser 8 metros por 300 centímetros. Yo lo escribí acá, pero nosotros sabemos que no podemos multiplicar metros por centímetros. Entonces, deberemos convertir a una misma unidad para poder resolver. En este caso, yo elegí pasar los 300 centímetros a metros. 300 centímetros son 3 metros. Lo podemos hacer de distintas maneras esta conversión. Ya lo hemos visto en el tema anterior. Centímetros, corremos la coma un lugar, sería decímetros. Y si llegamos ahí, metros. Corremos 2 lugares para la izquierda y llego a metros, me da 3 metros. Si no, la otra forma es por regla de 3 o por factor de conversión. 300 centímetros. La otra forma es utilizando factores de conversión, donde lo que hago es multiplicar 300 centímetros por 1 metro, que son 100 centímetros. Donde simplifico centímetro con centímetro y el resultado me queda en metros. Multiplico 300 por 1 dividido 100 y eso me da 3 metros. Es el mismo procedimiento. Luego resolvemos. Si la superficie era la base, que son 8 metros, por la altura, que ahora pongo 3 metros en lugar de 300 centímetros, y entonces multiplico 8 por 3 es 24. Metro por metro, metro cuadrado. Y me quedó la superficie en 24 metros cuadrados. Ese es uno de los ejemplos. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer uno con un círculo. ¿Cuál será la superficie del círculo en centímetros cuadrados? Bien, sabemos que la superficie del círculo es pi por radio al cuadrado. Pi dijimos que vale 3,14. Y el radio, en este caso, me dice 5 metros al cuadrado. Pero me pide la superficie en centímetros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es convertir los 5 metros a centímetros. Hacemos lo mismo, 5 metros por... Sabemos que 100 centímetros son 1 metro. Fíjense que lo que nosotros queremos que nos quede lo pongo arriba. Y lo que tenemos de unidad para simplificar lo pongo abajo. Entonces pongo 100 centímetros, 1 metro. Entonces metros se simplifica con metros y me queda el resultado en centímetros. Porque yo tengo que multiplicar esto por esto dividido lo que está acá abajo, esta rayita de fracción. 5 por 100 dividido 1. Simplifico y me queda centímetros. También lo puedo hacer por regla de 3. Yo puedo poner que si 1 metro son 100 centímetros, 5 metros son X. Y multiplico cruzado y divido por lo del mismo lado. Es la otra forma de hacerlo, me va a dar el mismo resultado. De todas maneras, obtengo que tengo 500 centímetros. También lo puedo hacer de la manera antigua. Es decir, que 5 son metros. Si me voy para este lado, tengo decímetros y uno más centímetros. Esos lugares los completo con 0 y me quedan ya en centímetros. Es otra forma que pueden utilizar. Eso ya se van a ir acostumbrando ustedes y van a utilizar la forma que a ustedes les sea más simple. Bueno, volvemos a la fórmula. Reemplazamos en la fórmula. La fórmula es siempre una receta donde se reemplaza. Entonces ponemos superficie igual a pi, que es 3,14, por el radio cuadrado. El radio ya lo puse en centímetros, son 500 centímetros al cuadrado. Antes era 5 metros. Superficie es 3,14 por 500 al cuadrado, son 250.000 centímetros cuadrados ahora. Entonces multiplico 3,14 por 250.000 y me da 785.000 centímetros cuadrados. Y ya tenemos de esa manera la superficie del círculo en centímetros cuadrados. En la próxima
clase vamos a ver cómo hacemos para convertir centímetros cuadrados en milímetros cuadrados, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, en la unidad que ustedes quieran, directamente transformando a partir de esto. Y lo vamos a hacer también por factores o por regla de 3, igual que se hace con las unidades simples. Por último, les voy a dejar un ejemplo más. Calculamos la superficie de un triángulo, dice en centímetros cuadrados. Tenemos que el triángulo este tiene 30 centímetros de altura y 200 milímetros de base. La superficie de un triángulo es base por la altura sobre 2 o dividido 2. Nosotros tenemos que obtenerlo en la misma unidad, o sea que vamos a pasar todo a centímetros en este caso. Entonces, para poder resolver, convertimos centímetros. Milímetros, para pasarlo a centímetros, sabemos que es un lugar hacia la izquierda, porque tenemos metros, decímetros, centímetros, milímetros. Centímetros está antes que milímetros, entonces le corro un lugar, la coma, le quito un 0. Otra de las formas es hacerla por medio de los factores, como vimos recién. 200 milímetros por, sabemos que un centímetro son 10 milímetros. Entonces multiplicamos, fíjense que milímetro lo pongo abajo para poder simplificar, entonces me queda centímetro en la unidad. Multiplico 200 por 1 dividido 10, me da 20. Esos 20 centímetros es lo que son la base. Lo vamos a poner aquí. Base entonces va a ser 20 centímetros. La altura, vemos que son 30 centímetros. Todo eso dividido 2. 20 por 30 son 600 dividido 2. 600 dividido 2 son 300. Y la unidad me queda centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. De esa manera obtuvimos la superficie del triángulo. De esta manera van a resolver ustedes la actividad que les dejo en la plataforma, como para calcular las superficies, actividades y ejemplos simples para que vayamos practicando. Nos vemos en la próxima clase. Saludos, a seguir cuidándose.